¿Por qué es importante sanar a tu niño o niña interior para criar? Es de eso que vamos a estar hablando hoy aquí en este live con una invitada súper especial, experta en el tema. Así que muy buenas noches para todos y bienvenidos a este espacio. Vamos a darle una esperita a Sandra para que se vaya conectando y a las personas que también se van a ir conectando a este espacio. Súper invitados a este espacio para que no se lo pierdan. Va a ser una información muy valiosa y sanadora también. Entonces, esperemos que se conecte Sandra y damos inicio a este live. Por ahí todavía no, vamos a llamarla. Esperemos un momentico a que se vea. Bienvenidos a todos los que se van conectando a este espacio. Estamos dándole una esperita a la invitada para iniciar, para entrar en materia. Ay, por ahí está. Por aquí la voy a... Listo, ya te estoy enviando la invitación, Sandra. Ajá. Todavía no veo a Sandra. Ya le estoy dando a aceptar. Listo. Hola, Julie. Buenas noches, ¿cómo Sandra, estás? buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Bien, Patria Cuadro, bien, eso por aquí, bien. ¿Y tú cómo estás? Qué lindo verte nuevamente. Ay, sí, Sandra, para mí es todo un gusto tenerte en este espacio. Mil gracias por aceptar la No, invitación. con todo el amor, de verdad que sí. Gracias a ti, pues, por esta invitación tan linda, para que hablemos de un tema tan lindo y tan interesante. Sí, bueno, para iniciar entonces, Sandra, me gustaría que te presentaras para las personas que todavía no te conocen. Bueno, como siempre les digo, Sandra Castro, una mujer real, apasionada por temas de autoconocimiento, sanación interior, transgeneracional y conexión también con la espiritualidad. Pues soy coach de PNL, también del Enneagrama, soy reikista, soy angeóloga, soy consteladora familiar y terapeuta transgeneracional. Y ese tema me encanta porque en ese tema y a través de ese tema encontré muchísimas respuestas, incluso a cosas que habían sucedido en mi vida y que yo a veces decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que como que uno a veces vive ciertas situaciones y uno como que no comprende. Entonces, sí, apasionada pues por ese tema y literal al servicio para seguir expandiendo pues un mensaje para que seamos más los que podamos sanar internamente. Total, bueno, para mí ha sido una bendición conocerte, ya he estado en dos Esa linda. talleres y han sido súper liberadores y sanadores, entonces Qué linda. ella es la indicada para este espacio, ella es la indicada para este tema y por eso hoy estamos aquí. Ujú. Yo soy psicóloga infantil y actualmente me dedico a acompañar a las familias y a los padres, especialmente a los padres, Qué bonito. basado todo en la crianza respetuosa, el desarrollo de los niños y he venido notando a medida del tiempo que es muy difícil para los papás poder aceptar todo esto que venimos enseñando sobre la crianza respetuosa, sobre criar desde la conexión, y me he dado cuenta que hay algo más de trasfondo, ¿cierto? Y quizás pueden ser esas heridas de infancia, quizás pueden ser esos patrones generacionales, esas creencias limitantes, esas lealtades que impiden a las personas poder empezar a transformar su crianza. Entonces, pues, Ujú. hoy hablamos de este tema porque es importante sanar tu niño interior para criar. Ok, Ujú. vamos a ir mirando una serie de preguntas para ir desarrollando el live, ¿sí? ¿Te parece? Claro que sí. Ok, Ujú.
Bueno, entonces para empezar, aclarémosle a las personas qué significa sanar tu niña o niño interior. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos dentro de nosotros, siempre les he dicho, entre nosotros habitan tres personas. Una niña que por lo veces estaría, o niño, pues dependiendo del caso, una adolescente incomprendida y el adulto que somos ahorita, albergando estas dos personitas que tenemos. Habitar, que habiten en nosotros una niña interior significa que todas esas memorias y esa energía que nosotros vivimos de cuando éramos pequeños, la tenemos acá instaurada en nuestro inconsciente. Muchas personas me dicen, es que yo no me acuerdo de nada de mi infancia, ¿qué cuentos de niño interior? Es que no importa si te acuerdas o no te acuerdas de tu infancia, esa memoria energética habita en ti, en tu memoria inconsciente está. Y hemos visto incluso en muchos procesos como personas me dicen, no, es que ese tema del niño interior, yo no me acuerdo absolutamente nada. No importa, cuando empezamos a hacer los procesos, pues acá internamente en nuestro inconsciente sí se guarda toda la información. Entonces, cuando llegas a esa parte emocional, y que se alberga, digamos, en la amígdala cerebral, que es la parte emocional, uno que dice, empezamos a hacer procesos y eso se activa y se activan todos los recuerdos. Entonces, esa niña, ese niño interior que habita en ti, está, yo le digo que está aquí adentro, no está acá, sino que está acá. Y es a veces el que incluso tiene el mando de nuestra vida, ¿sabes? Incluso para la crianza con nuestros hijos. Okay. Uh-huh. Yo por aquí atrás tengo mi niña interior. Ah, qué La linda, que sí. más quiere. Ok, sí, total, súper importante porque hay mucha gente que no tiene claridad o que nunca ha escuchado esto del niño interior, entonces sí es importante aclarar. También me gustaría Ujú, que les contáramos cuáles son como esas 5 heridas que siempre se suelen ujú. mencionar y cómo se gestan o se crean esas heridas en la infancia. Pues mira, primero que todo, yo pienso que es muy importante. Nosotros siempre hablamos de las heridas de infancia o las heridas del alma y escuchamos mucho sobre eso, ¿cierto? Y a veces lo que siempre hacemos cuando escuchamos este tema es etiquetarnos. O sea, entonces yo soy la abandonada porque tengo la herida de abandono, entonces yo soy la rechazada porque tengo la herida de rechazo. No, o sea, siempre a las personas me encanta es como decirles, hay que aprender primero que todo a reconocer qué es lo que sucede en nuestro mundo interno y que de esa manera nosotros hemos interpretado. Todos sí o sí interpretamos la vida de una manera diferente. O sea, es como, yo lo digo así, es como si cada uno de nosotros cogiéramos unas gafas y de acuerdo al filtro que tiene esas gafas, sea amarillito, sea más cafecito, sea más oscurito o más azul, por ejemplo, nosotros vamos a ver la vida de acuerdo al filtro a esas gafitas que me puse. Y eso mismo pasa desde que nosotros somos pequeños. Cuando nosotros somos pequeñitos, es como si nosotros nos pusiéramos unas gafas y de esas gafas, adivina de quién las tomamos, de lo que vemos en mamá o papá, y tú más que nadie lo sabes. ¿Qué pasa con un niño? Un niño aprende por absorción, ¿cierto? E interpreta la vida acorde a lo que ve, lo que haciendo mamá y papá. Esto es una relación de pareja porque así veo que es una relación de pareja en mi casa, entonces cuando yo crezca voy a decir, esto es la relación de pareja. Y con el tema de las heridas, como te comentaba mi Julie, hay algo importante que es que a veces siento que es que, bueno, entonces la herida de abandono, por ejemplo, la más común y que inconscientemente tenemos todos desde el momento del nacer, porque todos hemos sido abandonados desde el momento que se hace el corte con mamita. Uh-huh. ¿Cuál es el punto? Dicen, no, es que la herida de abandono, por ejemplo, si mamá te abandonó o si papá te abandonó. No. La importancia de empezar a reconocer el tema de las heridas de infancia es empezar a reconocer cuál es la interpretación que nosotros tenemos. Espérame un segundito. Tranquila. No ¿sabes qué me están diciendo? Que no aparece, yo aquí estoy conectada contigo Uh-huh. y no aparece como si yo estuviera conectada en live. No, No, por lo menos acá las personas que están acá conmigo me dicen, no, no me aparece, o sea, no te puedo ver. Entonces, ¿viste? no entiendo por qué, porque pues acá yo ya estoy conectada contigo hace rato y ellos me están diciendo que aquí no, que no me pueden ver. Por acá me dicen que sí la ven. Pero seguramente porque son tus seguidores. Los míos no están, por lo menos acá Uh, me dicen, no apareces, o sea, no apareces como si estuviera en live en este momento. Entonces, bueno, no sé. Cosas que pasan. Pero sí, porque mira que acá me están diciendo, mira, no apareces porque acá está mi esposo incluso y mi hijo y me están diciendo. pues no, ¿Cómo apareces tú en redes? yo aparezco sig.julie Ibargüen. No sé si Sig.Julie Ibargüen. Ibargüen, sí.
Ujú. Porque mira que acá me están diciendo, me dicen, o sea, no te estamos, o sea, no te vemos, o sea, desde mi cuenta, Sí. digamos, a mis seguidores no les está llegando esa información, les está llegando solamente a los tuyos. Ah, Entonces, eso es lo ok, que me están diciendo. digamos. No sé Ajá. si lo dejamos así o lo volvemos a vincular, Como se vuelve. tú sientas, yo no tengo problema. Como tú lo quieras. Si quieres lo seguimos así, yo no tengo problema. Ah, bueno, Como tú lo sientas. para no Entonces, cortarlo. sí, claro. Entonces, mira, lo que te estaba diciendo es eso. O sea, el tema, por ejemplo, la herida de abandono que decimos que pues es de las más comunes, siempre a veces pensamos, pero es que como mi mamá o mi papá no me abandonaron o no se fueron, entonces yo no tengo esa herida. Y resulta de que muchas veces sí la tenemos, porque no es el hecho, sino la interpretación. Algo que siempre le digo a las personas es no te bases en lo que viviste en tu infancia, sino en cómo lo interpretaste. Y un punto clave además de qué son las heridas de infancia o cuáles son las heridas de infancia es incluso yo ahorita de adulto, cómo todavía pido resarcir esas heridas a través de mi entorno. Por ejemplo, a través de mis hijos, a través de mi pareja, a través de absolutamente todo. Entonces, por eso me parece que es como un poquitico importante empezar a reconocer que dependen es del hecho, no de la interpretación. Por ejemplo, una herida de abandono pudo haber sido que la mamá o el papá tuvieron que haberse ido de otro país a trabajar por un tiempo y el niño o la niña pudo haber sentido me abandonaron. Exacto. ¿Sí? Y uno cómo se da cuenta cuando en realidad está de adulto, o sea, porque ahí empiezas a pedirle a tu pareja, no me abandone, pero ¿por qué me dejas sola? Pero bueno, y empiezan todos esos conflictos de pareja. Mira que a veces, y por lo menos en mi caso me pasó, mi papá murió cuando yo tenía 2 años y nunca me había dado cuenta que yo tenía una herida de abandono, solo como hasta los 20 y algo de años que yo fui a un proceso de psicólogo y todo esto, y cuando es que no, claro, es que te abandonaron, yo decía, me abandonaron como si mi papá se murió. Y resulta de que dentro de mí quedó gestada una herida de abandono porque mi papá murió. Y como les digo tú a una persona adulta le puedes decir, es que tal persona falleció en un accidente y tú lo comprendes desde tu parte mental, pues son cosas que pasan. Pero tú un niño, una niña de 2, de 3 o 4 años, ¿cómo le va a decir? Es que se murió en un accidente porque pues los accidentes pasan. Ujú. El niño no lo va a interpretar de esa manera. El niño lo puede interpretar, me abandonaron, no me aman, soy importante. Si ven, no me quieren, vinieron y se fueron. Entonces, lo más importante de las heridas, más de que el hecho, es la interpretación. Entonces, pues la herida de abandono es cuando he sentido que alguno de los papitos incluso me ha abandonado, incluso emocionalmente. No he sentido como ese amor, porque uno de los abandonos incluso más comunes es el presente ausente. Los papitos en la casita y no los vemos. Ahí te me quedaste pegada, pero ya volviste. ¿Tú me estás escuchando bien? ¿Tú me Ya, estás escuchando bien? ya te escucho. Listo. Sí, listo. Perfecto, sí, porque te me quedaste pegado un ratito. Entonces, esa sería la herida de abandono. Por ejemplo, la herida de rechazo, cuando yo me sentí como rechazado de mamá o de papá, o incluso desde el vientre materno, porque hemos comprobado que las heridas están Sí. desde el vientre materno, ¿no? Hay algo que se llama orígenes fetales y se descubre cómo definitivamente desde que estamos en el vientre absorbemos incluso toda esa información y esas emociones de mamita y absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando he tenido muchas personas, ¿sabes? Y en los espacios y en especial mujeres, que es la mayoría de personas que son las que van a los espacios, cuando hacemos procesos nos damos cuenta de la herida de rechazo tan grande que tienen a veces por papá, por ejemplo, porque papá esperaba, por ejemplo, el primogénito. Entonces el primogénito querían era que fuera el hombre, el hijo varón, para que siga el legado, para que el apellido continúe y todo esto. Y resulta que llegaron ellos y siempre ha calado como en esas personitas eso, no es que mi papá siempre quería era un hombre y ve. Y ahorita qué hacen de adultas desde la energía masculina, a través del hacer, ser las más exitosas y siempre los logros y todo, porque yo necesito ser aceptada por mi papá, porque de esta manera si mi papito pues no me rechaza. Entonces la herida de rechazo es cuando hemos sentido que quizás yo me sentía como rechazada por papá o por mamá y rechazada de cualquier aspecto, incluso como te digo, o sea, puede ser el hecho de que no, escuché alguna vez, incluso cuando pequeña, no, es que su papá hubiera preferido que usted hubiera sido niño. En cambio, yo sí quería niña y que a veces los papitos como que van y le cuentan al hijo o a la hija, no, es que su papá le gustaba esto, ¿no? Entonces, pues Ujú. se van gestando esas heridas. La otra herida, la herida de humillación, cuando a veces suele pasar
Por ejemplo, de que el niño se siente incluso a veces burlado por esa mamá o por ese papá, o que incluso, por ejemplo, que le pasó un chasco, como decimos nosotros, de que le sucedió algo y las mamitas desde su infinito amor van y le cuentan a todas las hermanas o van y le cuentan a toda la familia. El niño o la niña se puede sentir humillado, se puede sentir burlado, se puede sentir de que, o sea, no soy importante, soy el chiste, o a veces llegan incluso a la vida adulta y quieren seguir siendo los chistosos para que ser aceptado pues por su entorno, o sea, todo igual lo que vivimos nosotros de pequeños sí o sí va a afectar en nuestra, incluso en nuestro entorno primario, cuando seamos adultos, en nuestra relación de pareja, la crianza con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra relación con el dinero, en nuestra salud, en absolutamente todo. Todo, En sí. todo, porque hasta incluso en la parte corporal, a veces cuando hemos tenido personas con heridas de abandono o algo, a veces ¿qué es lo que pasa? Ellos necesitan hacerse notar y a veces llega y aparece el sobrepeso. Entonces, es que yo necesito ser visto, necesito sentirme protegido, he sido rechazado. Entonces, hasta en eso, pues, incide. Otra herida, pues, la herida de traición. Cuando quizás de pronto mamá o papá desde su infinito amor, porque esto no sucede nunca con intención, sino que desde su infinito amor, pero completo desconocimiento, por ejemplo, le dijeron al pequeño o a la pequeña, en esta Navidad, niño Dios, o en este cumpleaños te vamos a regalar, bueno, la bicicleta que tanto querías o la muñeca. Y resulta que los papitos no pudieron por diferentes circunstancias, situación económica o algo. El niño o la niña, ¿qué Lo puede sentir? ¿Sí vio? interpreta. Ujú, exacto, es que la interpretación dice, ¿sí vio? Me mintieron. Entonces, mira, por ejemplo, te pongo ese ejemplo. Me dijeron que me iban a regalar algo y no me lo dieron, ¿sí? Y yo cumplí con mi parte, o me porté bien, o gané el año, o cumplí años, y resulta que no pasó. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar en mí? ¿Cómo lo interpreté? No me aman, me traicionaron, no soy la preferida, o sea, cada interpretación es completamente diferente. Entonces ahí es donde nosotros también podemos aprender a identificar. Y la área de injusticia, cuando a veces quizás también incluso nos ha tocado vivir ciertas responsabilidades cuando pequeños y que a esa edad no nos pertenecían. Por ejemplo, hay muchos niños cuando han sido pequeños que dicen, por ejemplo, el papá ya no está ahí, entonces, ¿qué le dicen? Ahora tú eres el hombre de la casa. Esa frase bendita Venga, responsable. sí, de responsabilidad a un niño quizás de 8, 9 años, 10 años que no está para asumir esos roles, entonces se van creando con una herida de injusticia, a veces también cuando hay tanta exigencia, cuando te dicen tienes que hacer las cosas O así. cuando les dicen que ellos son el ejemplo de los hermanos menores y de lo que Exactamente, esas cargas son grandísimas, ¿sabes? Incluso dentro de unas cargas más grandes es el querer ser el buen hijo, ¿no? Porque siempre tienes que estar bien aconductadito, Ujú. siempre. O sea, y siempre que te ponen de ejemplo, por lo menos hay personitas pero te digo, es que todo depende de la interpretación. Hay personitas que cuando ha pasado a eso, al que comparan con el que es el bueno, pues el otro se siente humillado, se siente burlado y este se siente con la injusticia. Entonces siempre va a haber algo dependiendo de la interpretación. Y el punto es ese, que uno llega adulto y le pasa la factura a todo mundo. Y cuando uno no ha sanado, le pasa la factura ¿a quién? Pues a los hijos, porque los hijos son la extensión de nosotros, son la extensión incluso de la misma psiquis de nosotros. O sea, a ellos le pasamos todo. Entonces yo necesito resolverme para dejar de proyectar en mis hijos las cosas que yo no resuelto en mí. Porque, como digo yo, la sabiduría infinita de la vida, ¿qué hace? Ah, usted no lo resolvió, venga, le mando un hijo para que a través de él resuelva. Y nosotros como padres, ¿qué decimos? Yo no quiero que mi hijo pase lo que yo viví, yo no quiero hacerlo diferente. Y llega la vida y llega nuestro hijo, nuestra niña, a medida que van creciendo y le dicen lo mismo que uno pensaba de los papás, Ujú. ¿cierto? O sea, eso es bendito. Sí, se repiten muchos patrones, la cuestión también de las lealtades que tú nos has enseñado. Ujú, Esta ujú, parte de la interpretación es esencial porque los sí. niños en estas primeras edades está su cerebro en desarrollo, entonces interpretan como los papás no quisieran y los papás Ujú, exacto. están dando cuenta de esa herida que están causando en el niño. Obviamente ningún papá quisiera Mm, hacerlo, pero por eso es importante, como tú dices, revisarse como mamá, como papá y empezar a gestionar eso de pronto para no ir
a ponerle también esa carga a nuestros niños A o a nuestras niñas. A proyectarlos. O proyectar. sea, todo funciona por proyección. O sea, el ego, el inconsciente, dos mecanismos. Olvido la proyección. Olvido de que cuando yo dije aquí no pasó nada y me protejo para no volver a ese lugar. Y proyección cuando yo voy y direcciono hacia el otro, esto es lo que yo no he resuelto, entonces, ¡pum!, paso la factura afuera. Y los afectados obviamente sí o sí pues vienen siendo nuestros pequeños y como decíamos, o sea, desde el infinito amor pero completo desconocimiento lo hacemos, ¿no? Total, sí. Yo siempre digo a las familias, nuestros padres hicieron lo mejor que Con podían los con lo que tenían. recursos que tenían, de acuerdo, Y ajá. me parece un poco a la frase que tú mencionas también. ¿Cómo saber si tenemos heridas de la infancia que nos afectan hoy todavía? Porque muchas veces escuchamos a los papás decir, es que a mí me pegaron y no me pasó nada, estoy aquí. Es que a mí me criaron de esta forma y estoy bien. A mí me hicieron esto y no soy delincuente, por ejemplo, Ujú. persona. Entonces, ¿cómo saber que esas heridas de las que a veces no son conscientes sí les están afectando hoy? Pues mira, muchas de esas personitas son los que les cuesta dar un abrazo, recibir un afecto, porque ni darlo ni recibirlo, porque pues dicen, o sea, a ver, esto no es amor, el amor lo interpreté a través del juguete, como le decían antes, entonces, antes llega, cuando llega a adulto, pues si alguien me pega es porque me ama, porque pues esto fue lo que me aprendieron o fue lo que me enseñaron, entonces eso fue lo que yo aprendí, adicional de que pues, o sea, me pega, entonces me ama, entonces digo, no, pues aquí me siento bien porque es lo conocido, porque adicional a nuestro cerebro siempre le gusta es lo conocido, ¿no? Él a lo desconocido no va, o sea, él siempre se proyecta lo que conoce porque a él no le interesa gastar energía, pues esto es lo conocido, entonces aquí me adapto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues yo pienso que la manera más fácil de darnos cuenta son los resultados de nuestra vida si nos sentimos completamente plenos y satisfechos y nuestro entorno. O sea, nuestro entorno sí o sí refleja lo que nosotros somos y sí o sí resuelva lo que no hemos gestionado. Y a veces cuando nosotros escuchamos esas historias, uno ve a veces la vida y son personas que no la han disfrutado, que están en lucha y sacrificio, donde te digo, ni siquiera hay una unión a veces familiar desde el amor, desde la contención, sino a veces incluso desde la obligación, porque pues como es mi familia, pues tengo que, cuando podemos incluso transformar esas cosas, o sea, no es tengo que, sino que lo elijo hacer, que son dos cosas muy diferentes. Pero entonces sí o sí siempre eso se va a reflejar. Pienso que a veces igual y es comprender, ¿no? Que venimos de generaciones muy diferentes, entonces es muy normal que incluso nuestros padres tengan, digamos, esas maneras de decir, no, es que esto estaba bien y menos mal me pasó esto porque lo que tú dices, no soy un delincuente, algo. Ajá. Pero igual cada generación va siendo completamente diferente y cada generación vamos tomando es igual conciencia. Lo importante es que cada elección que nosotros tomemos sea del amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros hijos, Okay. ¿sí? Pero de verdad no porque queramos ocultar ni cambiar desde el juicio, sino cambiar y transformar quizás la crianza que tuvimos, pero desde el amor y la elección desde el amor hacia el niño y hacia mí mismo. O sea, ¿sí? No desde el rechazo a lo que hizo y al juicio con mi mamá o con mi papá. Porque si tengo rechazo y juicio hacia mi mamá o hacia mi papá, hacia lo que hicieron, mi hijo me lo va a venir a reflejar. Total, sí, para eso es muy importante hacerse consciente, que yo le hablo mucho a los papás, incluso tengo una comunidad en el WhatsApp de padres Qué conscientes, bonito. porque cuando hablamos de hacernos conscientes, somos también más empáticos, ¿cierto? Y tratamos de comprender más también, y como tú decías, no de juzgar a nuestros padres, los espacios contigo me han ayudado muchísimo a eso, o sea, no juzgar anteriormente, antes de ir, pero porque mi papá fue así, porque hizo esto, porque mi mamá, especialmente a mi papá, pero después de estos espacios yo entendía que él no tenía las herramientas para de pronto acompañarme de la mejor manera, para gestionar sus emociones, para amar a mi Ujú. mamá de la manera que debía ser. Y una frase que me quedó mucho de tus espacios es que nuestros padres no son compañeros de vida o no eran compañeros de vida, sino compañeros de vida. Y yo Ajá, wow, eso me impactó muchísimo. Entonces, ajá. asimismo, en la crianza no se cría desde lo que sabemos, sino desde lo que somos. Y Ujú. eso incluye las heridas. Entonces, De sí, súper acuerdo. importante esa parte desde, no desde juzgar, sino Sí. desde el Sí, amor.
¿cierto? Porque igual yo pienso que cada generación de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, o sea, y de evolucionar, porque eso se trata la vida misma, ¿no? De evolucionar y hacerlo diferente, y por eso las generaciones cada vez son diferentes, tecnología y demás. Pero Sí. eso, o sea, el punto de partida inicial es eso, o sea, sin juicio ni crítica, pero sí comprensión. Y eso no significa de que no haya dolido, porque quizás hay cosas que han dolido, pero significa es que listo, lo veo, lo observo, lo reconozco, me dolió, pero elijo transformarlo, porque o si no, si, yo como me doy cuenta si aún yo no he sanado incluso ese pequeño que habita en mí, Ujú. todavía incluso ahorita de adulta o de adulto, sigo diciendo, es que si mi mamá hubiera hecho, es que si mi papá tal cosa, es que si vio, yo soy la más de malas. En cambio, fulanita, me estoy dando cuenta que yo no estoy hablando desde la adulta, estoy hablando desde la niña que dice, si vio, mis padres todavía me deben algo. Mm, Ese es el mensaje inconsciente. Y cuando yo siento que mis padres aún me deben algo, eso sí o sí se me va a reflejar afuera en la situación con el dinero, en la situación con mis hijos, en la situación con mi pareja, en absolutamente todo. Incluso volvemos a lo mismo, a la enfermedad. mm, Entonces, por eso sí o sí es necesario que nosotros hagamos esos procesos. Además, tú decías, es que lo importante es hacernos consciente, pero si yo no me conozco, yo no puedo ser consciente. claro. Entonces, ese es un punto de partida inicial de que tenemos que reconocer de dónde vienen los patrones, de dónde vienen las heridas, porque yo todavía le estoy pasando factura quizás a mis padres y porque incluso aún queriéndolo hacer diferente con mis hijos, aún incluso no me siento bien o incluso me siento frustrada por los resultados que estoy teniendo con mis hijos, porque eso nos pasa mucho, ¿no? Y uno como madre o padre se da a veces mucho látigo, Mm, que uno dice, si vio yo todo lo que me estoy esforzando, pues precisamente porque te estás esforzando y estás rechazando tanto las conductas que viste, que no lo estás haciendo desde el amor, sino estás vibrando desde el miedo. Entonces vienes y vuelve esa cadena. ujú, Entonces se repite el patrón de manera diferente, ujú, pero hasta que uno no lo reconozca y no lo pueda cortar sin juicio ni crítica, no lo va a poder hacer diferente. ujú. Sí, total. Y yo todavía no soy mamá, pero con las mamás que hablo les pasa mucho eso. Entonces yo las oriento, por ejemplo, que la respiración consciente, cuando los niños estén en desborde, pero no, es que yo trato y de un momento a otro se me sale el grito de manera automática, o yo le exijo mucho porque yo quiero que sea así, como tú decías. Todo eso tiene un trasfondo, tiene un porqué, que es lo que tú acabas de explicar. Entonces sí, súper esencial porque yo puedo compartir o muchas psicólogas pueden compartir sobre una crianza respetuosa, cómo hacerlo mejor, pero si no me conozco, como tú dices, y si no me hago No consciente, pasa. entonces no pasa nada y se va a dificultar muchísimo, el camino se va a hacer súper largo y pues esa no es la idea, ¿cierto? Y No. pues Y es estamos... adicional, algo importante, hay que comprender de que pienso que el concepto de la crianza es un concepto general, pero siento que cada niño es particular, porque igual cada niño tiene su personalidad, uno como madre o como padre también tiene su personalidad, entonces quizás a uno se les facilita más unas cosas, a otros más otras, otros quizás más a través del juego, otra vez otros quizás a través de otras actividades, de antes de estar más solito, más quietico, por lo menos uno a veces de padre con los niños será ay, vea, vaya, juegue. Y al otro a uno hay que atajarlo y al otro hay que arriarlo, como dicen por ahí, ¿no? Entonces aprender también a identificar como esos patrones de tu hijo, de tus hijos, cómo se comporta, qué les gusta, cómo se sienten incluso más amados. Mm, Porque nosotros el queremos que amor. los hijos nos escuchen, pero nosotros a veces como padres no escuchamos a nuestros hijos. Ujú. ¿Sí? Y trasladamos nuestras necesidades a lo de ellos porque nosotros como adultos obviamente sabemos que es lo mejor para ellos, ¿cierto? Y está la protección y todo este proceso. Pero hay una frase que yo siempre digo y es, saco es la prenda que tú le pones a tu hijo cuando la mamá tiene frío. Y eso nos pasa en absolutamente todo. O sea, ¿sí? O sea, la mamá quiere que su hijo haga de tal manera, por ejemplo, que sea así súper ordenado, súper juicioso, que haga eso de tal manera, pero no es por el hijo, es por la necesidad que tiene ella. Y cuando yo me voy a revisar, todos queremos pues que a nuestros hijos les vaya bien, que ojalá sean juiciosos, que sean ordenados, ¿cierto? Pues yo me imagino que a Que ti no te hay que hacer, haces, me atiendo a mí. exactamente, que no den que hacer, que mejor dicho, que sean juiciositos, mejor dicho, que sean hasta introvertidos. Ajá. Pero ¿cuál es el punto? Es eso, o sea, a veces lo que estamos pidiendo en nuestros hijos es o lo que nosotros tuvimos como exigencia con nuestros padres o lo que nos faltó por integrar, ¿sí?
por ejemplo, si yo fui bien loquita, bien alborotada, a veces digo, no, mi hijo que no me vaya a leer así, mejor dicho, todo lo contrario, entonces voy y proyecto lo que a mí me faltó por integrar, ¿no? Entonces eso también es interesante. Entonces sí comprender ese tema de que nosotros en nuestros hijos proyectamos es nuestras necesidades. Ujú, así es. Tú mencionabas algo y es de conocer a nuestros niños, que a uno hay que atajarlo, hay otro hay que, como decirle, vaya, juegue. Eso tiene que ver en psicología infantil con los patrones del temperamento o rasgos del temperamento de los autores Thomas y Chess. Y Ujú. siempre también en mis asesorías y acompañamientos a las familias llevo a los padres a conocer eso de su hijo porque eso también es esencial. Sí, Entonces, y también de nosotros como padres, ¿sabes? Nosotros, digamos, desde la parte mía, yo lo manejo a través del Enneagrama, que es una herramienta que yo amo. Creo que el temperamento manejan son 4, en Enneagrama manejamos son 9 personalidades. el Entonces, en los rasgos del temperamento de Thomas y Chess también son 9. No son los súper. que conocemos que entre Nosotros, más ajá, son 9. ajá, súper. Entonces es muy rico, pero ¿sabes algo? Yo le invito siempre a las personas. Siempre recuerde que su hijo es su extensión. Entonces, todo lo que incluso en tema de cómo se comporta y todo, mire a su hijo, pero mírese usted también. Incluso el lenguaje del amor, porque cada niño tiene un lenguaje del amor diferente. Para un niño quizás puede ser más importante que le des un regalo, mientras que para el otro puede ser más importante que estés jugando con él. Para un niño puede ser más importante que le lleves a dar una vueltica, mientras que para el otro puede ser más importante que le estés dando el abracito. Entonces también es importante aprender a reconocer esos lenguajes del amor de nuestros hijos, aunque está claro que los primeros años sí o sí es cuidado de protección para todos, amor, o sea, pero a medida que van creciendo pues es diferente, que los primeros años, pues los 3 primeros años que la mamá, después de los 3 necesitan la fuerza, el papá, entonces sí, integrar como todas esas cositas, pero siempre yo a las mamitas que a veces me han llegado, mire, es que no sé qué hacer conmigo, siempre les digo, revísese usted. O sea, revísese usted, empiece usted y créame que afuera le va a transformar. Total, yo también les digo que, aunque suene un poco doloroso, no sé, pero yo les digo que el niño es resultado de la crianza que está recibiendo. Sí, ajá. Vas como a pensar, no para juzgar ni que se No, no, sientan no. culpables, sino para que sí empiecen a, como tú dices, a revisarse. Ujú. Sí, 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 de acuerdo. Listo. La otra pregunta es, ¿qué efecto puede tener una herida no sanada en la forma en que criamos a nuestros hijos? Aunque ya has mencionado Sí, algo. es prácticamente lo que hemos mencionado, o sea, pues el efecto es todo, o sea, lo que yo no resuelvo sí o sí lo voy a proyectar a que el otro venga y me lo resuelve. Y resulta que a veces precisamente esos hijos salen igualitos a uno. Y que uno dice, que hasta a veces le dicen, no, diga, pero es que este es el, por ejemplo, Sandrita pequeña o algo así. O sea, siempre pasa eso y uno dice, y que pues lo que yo no resolví me lo va a poner. Que si incluso yo tuve una exigencia, sentí que, por ejemplo, incluso pasa mucho a veces cuando yo, por ejemplo, si me pudo haber sentido abandonada, sola, que nadie me prestó atención, luego desde mi parte más inconsciente y de completo desconocimiento, voy a darle a mi hijo ese proyecto sentido de que él va a ser el que tiene que estar conmigo durante toda mi vida, hasta incluso cuando yo esté viejito o viejita. Entonces, cuando yo no he sanado mis heridas, volvemos a lo mismo. Le paso la factura a mi hijo y él es el que tiene que venir a cumplir absolutamente todo para satisfacer de manera inconsciente mis necesidades. Y al hacer eso yo como madre, como padre, ¿qué estoy haciendo? Le estoy cortando la oportunidad a mi hijo de que lo haga diferente. Y hay algo muy bonito que escuché en estos días y es, a los hijos hay que darle 2 cosas, raíces bien grandes y bien fuertes para que tengan claros de dónde vienen, cuáles son sus valores. Y cuando digo de dónde vienen, no me refiero de que sí nací pobre y todo eso, no, sino de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuáles son sus ancestros, absolutamente todo, pero a la vez tienes que darles alas para volar. Entonces, porque cuando tú le das alas para volar, no estás confiando solo en tu hijo, sino incluso en ti misma, en ti mismo. ¿Qué tipo de crianza fue la que le diste a tu hijo? Que él tiene la capacidad de tener unas raíces y unas bases tan fuertes en cuanto a valores, en cuanto a conciencia, en cuanto a absolutamente todo, y también le das unas alas bien grandes para decir,
te doy esto, te dejo libre y bendice tu camino. Como dicen por ahí, los hijos no son nuestros, los hijos vienen a través nuestros, que son cosas muy diferentes, ¿no? Y entonces cuando yo no he sanado mis heridas, proyecto en mi hijo que él es el que o mi hija, que ella o él me tiene que venir a dar a mí todo lo que yo siento que aún me hace falta. Y en los espacios, no sé si a ti te ha tocado las veces que has asistido, a veces llegas personas que me dicen, o sea, es que incluso siento que no puedo dejar sola a mi mamá o a mi papá y yo ya me quiero incluso ir del país o quiero formar una familia, pero no lo puedo hacer porque es que se me pone mal, es mejor dicho, entonces me siento culpable. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que darle a nuestros hijos para que lo puedan hacer diferentes. Total. Y ya uno pues como adulto que ya se hace responsable, uno empieza también a indagar y bueno, esto no me pertenece, tengo que despojarme de eso. Sí. Y me ha ayudado muchísimo o me ayudó mucho la serie que tú tanto hablabas, Mi Otra Yo. Entonces me la vi y yo como que wow, empecé a entender tantas cosas. Y ahí en esa serie hablaba mucho del libro Ese de Este dolor no es dolor no mío. es mío. Ajá. Ujú. También no me lo compré, pero lo escuché en audiolibro y ese libro siempre se lo mando a los papás con los que trabajo. Yo se Entonces, los compartí varias veces en los grupos, no sí, sé si estabas en grupos, yo se los compartí incluso en PDF, yo se los compartí en PDF, bueno, en estos días vuelvo y los comparto, ya que me estoy haciendo en PDF, ese libro es muy bueno, ese dolor no es mío. Y de hecho, pues tú que vas a asistir al retiro de ahorita del 4 de mayo, vas a vivir lo que son las constelaciones. qué, bueno, qué emoción. Hace rato quería, la verdad. Son procesos muy Ah, lindos, ¿sabes? Y muy profundos. ujú. Bueno, listo. La siguiente pregunta es, ¿hay señales que indican que mi hijo está activando una herida mía que aún no he sanado? Hay señales de que mi hijo está activando una herida mía. Ujú. Una herida mía que yo todavía no he sanado. Mira, la manera de que yo reconozco si me están activando la herida no es por el comportamiento del otro, es por la sensación que me genera a mí, ¿no? Porque sí o sí, pues todos tenemos nuestras heridas de infancia y todos las gestamos. El punto es si las sostenemos en el tiempo, o sea, esa ya es la responsabilidad. O sea, de niños no somos responsables de lo que me pasó, pero de adultos sí soy responsable de resolver, como digo yo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? No es por el comportamiento de mi hijo. Yo me doy cuenta es por lo que genera en mí el comportamiento de mi hijo, que es que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ok. Mi hijo puede hacer lo que, aquí me están saliendo Ay, globitos sí. y no entienden ni por qué, Sí. por aquí mueve las manos y le salen cosas. Ujú. Entonces, no es por lo que el niño haga, sino lo que genera en mí, lo que él hizo. Si me genera demasiada rabia, si me genera frustración, si me genera incluso mal genio, si me genera quizás agresividad, todo aquello que me genere en mi hijo es porque me está activo, o sea, se me activó una herida de mi infancia. Wow. Ahora bien, o sea que eso significa de que las mamás siempre tenemos que usar sonriente. No, porque yo siento que también esa es una carga que tenemos y han tenido mucho las madres de que entonces usted como es madre, usted nunca puede enojar. Usted como es madre, usted tiene que estar al 100. Usted como es madre, tiene que estar siempre, mejor dicho, respondiendo por todo y por todo, ¿sí? Que esa es una carga que tenemos que también nosotros como mujeres aprender a solventar. Ajá. No, pero es cómo la gestiono. Una cosa es que te dé rabia, que te dé frustración y otra cosa es que te mantengas en esa rabia, en esa frustración. Ahí es donde yo me doy cuenta si mi hijo me está activando a mí algo que yo no he resuelto. Y Mm, entonces la pregunta es, no porque mi hijo está así, sino a mí de qué me genera rabia. O sea, a mí, ¿qué me recuerda el comportamiento de mi hijo? ujú. ¿Qué me recuerda? Y yo misma, con el comportamiento, yo mismo, que el comportamiento que estoy teniendo, ¿a quién estoy recordando? Esto lo hacía mi mamá o mi Mm, papá. Fácil, o sea, siempre todo lo que va pasando afuera lo miro adentro. Y después de que lo miro adentro, lo miro atrás. O sea, en síntesis a mi mamá y a mi papá. ujú. Ahí hay algo, uno de esos ejemplos es el llanto del Ujú. niño. Entonces a las mamás que hace, eso también las desborda, eso les da rabia y es cuando surge el grito. Entonces escuché una vez una frase que dice que cuando éramos niños llorábamos para llamar la atención y ahora que Ujú. somos adultos lloramos para que de una forma que nadie se dé cuenta. Eso Ujú. quiere decir que hay una creencia de que llorar
Está estaba mal. mal. ¿Por qué? Porque nuestros padres también ya venían con eso y no nos permitían llorar, entonces seguimos creyendo con eso. Y por ejemplo, hablé con una mamá y decía, a mí me da muchísima rabia cuando él se pone a llorar o cuando una persona se pone a llorar, yo no tolero una persona que se pone a llorar. Mira, ahí te das cuenta que sí te está activando la herida, claro. Entonces empezarse a revisar y no decir, en mi infancia también de pronto acallaban mi llanto, Claro. me gritaban para que parara de llorar. Entonces a uno ya va como descubriendo varias cosas y se va dando cuenta que no es el niño, como tú decías, sino Eso lo que no. hay en mí. Pero lo que te Ujú. digo, para mí siempre es vital, mi Julie, es uno devolverse. O sea, digamos, la personita que decía yo no tolero ver a nadie llorar, era quién, o sea, mamita o papito, quién era que le decía no puedes llorar porque si lloras estás débil. O, bueno, Ah, tantas creencias. Y más, digamos, cuando a veces son hombres, pues al que al hombre menos se le permitía llorar, ¿no? Y antes, pues, terrible. Entonces es devolverse, porque para ella, ¿qué significa el llorar? ujú. Quizás sinónimo de debilidad, quizás sinónimo de que de pronto, por ejemplo, la maltrataron, quizás de pronto que se burlaron de ella y Mm, recuerda todas esas memorias. Entonces ahí es donde empieza como el cuestionamiento. Lo que te digo es que nosotros siempre nos vamos afuera y la respuesta nunca está afuera, siempre estás adentro. O sea, ahí es cómo lo interpretó, ella poder mirar cómo interpretó eso cuando era. exactamente. Uh-huh. Ok, listo. Esa pregunta es, ¿se puede criar con respeto y conexión, que es de lo que tanto yo promuevo en estas redes, sin haber hecho un trabajo personal profundo? Yo creo que se puede tener la intención, que es diferente, pero llevarlo a cabo difícilmente, te soy sincera, más porque uno mismo lo ha vivido, o sea, uno se da cuenta de que volvemos a lo mismo, no estamos juzgando ni señalando, porque siempre nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que no repitan las mismas historias y queremos hacerlo diferente a nuestros padres. Te puedo asegurar que esas tres cosas son siempre, y yo creo que siempre las escuchado en tus espacios y con las mamitas y papitos que trabajo, Sí, pero difícilmente podemos hacerlo diferente si todavía seguimos en juicio. Difícilmente podemos hacerlo diferente si yo en realidad no me conozco, difícilmente. Pero no estoy diciendo que sea imposible, se puede hacer porque quizá la persona dijo, no, yo lo puedo resolver sola y lo estoy haciendo sola y a mi manera y me está dando resultado. Bueno, total. si te está dando resultado, bien, pero volvemos a lo mismo. ¿Y Ujú. cuál es el resultado para ti? ¿Cuál es el buen resultado para ti? Puede ser que tu hijo quizás esté por allá calladito y esté haciendo caso simplemente es porque me tocó o simplemente de verdad si hay un entorno de amor, de respeto, de conexión, de entrega, porque es que son dos cosas que son muy diferentes. O sea, yo siempre digo, hay cosas que parecen lo mismo pero no son lo mismo. Nosotros a veces podemos ver familias que pueden estar los padres, pueden el fin de semana salir a comer, tomarse la foto, postearla en Instagram y uno decir, qué familia tan bonita. Pero resulta que en la semana ni juegan con el niño, solo está la nana o la otra persona, porque hay que pereza jugar con el muchachito. Ay, no, necesito más bien ahorita quedarme en el celular mirando los likes de Instagram o mirándole la vida a alguien, que se acueste a dormir o vémosle el celular para que el niño también se entretenga y no me incomode tanto. Que de hecho uno lo ve, uno va a los restaurantes o algo, uno ve unos niños de 2 años, bueno, no sé, y es pegaditos y los papás también pegados al celular. No, no es en son de juicio, sino es en son de revisar si en realidad sí lo estamos haciendo conscientes. Ajá, Yo diría que nosotros para establecer cualquier tipo de relación, sea de pareja, sea con los hijos o algo, de verdad que yo creo que un regalo que nos debiéramos dar es profundizar en nosotros. total. O sea, para cualquier tipo de vínculo, de relación, de lo que tú quieras hacer. Eso es un regalo que ni siquiera es para los otros, sino para uno Sí, mismo. total, porque hay una frase también que comparto mucho y es que no podemos dar de lo que no No tenemos. tenemos, claro, es total. Entonces, Nosotros decimos, amamos mucho a nuestros hijos, pero ni siquiera nos amamos a nosotros, ¿sabes? Y yo pienso que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es tener unos padres felices, total. es tener unos padres que hayan vivido, Ujú. ¿sí? Porque luego que lleguen los adultos y decir, oye, qué chévere, mis papás de verdad vivieron, independientemente mamá y papá como o sea, como pareja, pero que es como seres humanos
que sean padres, personas felices. O sea, cuando yo estoy feliz, puedo transmitir la felicidad a mis hijos. Cuando yo me amo, puedo transmitirle qué es el amor a mi hijo. El amor verdadero, no el amor desde el ego, desde no, es que yo me amo porque soy, mejor dicho, el mejor de los mejores y paso por encima del mundo, no, Sí, sino el amor verdadero. total. Muy valioso todo lo que estamos conversando. A mí me encanta este tema. Por mí nos quedaríamos, quién sabe, Tan bella. sí, aprendiendo mucho contigo. Sandra, ¿qué le dirías a una madre o padre que se siente culpable al descubrir que su herida está interfiriendo en su crianza? Mira que precisamente es lo que decíamos ahorita, nosotros nos damos mucho látigo y como lo dije al principio, nosotros sí o sí, todas las personas tenemos cositas internas Ujú. que a veces quizás no hemos sanado. No es de darse látigo, ¿sabes? Porque en la crianza, al igual que en la vida, nos equivocamos, pero también tenemos muchos aciertos. O sea, yo pienso que nosotros a veces, incluso en la crianza, pueden ser más los aciertos que los desaciertos, sino que los desaciertos son los que siempre estamos mirando más. Entonces, no se trata ay, mi herida está afectando a mi hijo, porque no se trata de eso. Es más bien decir que si ya te diste cuenta que quizás está reflejando algo en tu hijo que quizás no te esté gustando, más en lugar de darte látigo, empieza a mirarte para adentro y empieza a hacerlo diferente. Porque es muy bonito cuando nosotros como padres empezamos a hacer procesos, sí o sí, automáticamente los resultados cambian afuera, incluso con nuestros hijos. O sea, hemos tenido procesos que la gente me decía, a veces mi hijo era como tan cansón, ¿sí? Y empezamos a hacer procesito y ya como que hasta las cosas se sienten diferentes. Y saben qué es lo que pasa incluso con eso. A veces no es que las cosas cambien afuera, sino que es que yo cambié mi percepción de la vida. Entonces observo con las gafas diferentes lo que sucede afuera Total. y ya no me engancho. Entonces eso es en realidad lo que sucede. Entonces se trata no es de darnos látigo, ¿sabes? Es de más bien de quizás si algo no me está funcionando como a mí me gustaría, es hago un alto en el camino, reconozco que igual que también he actuado desde el desconocimiento del miedo, pero no para juzgarme, porque pues no estamos para juzgarnos ni para, no, o sea, para perdonarnos incluso por todo el desconocimiento que hemos podido tener, pero Sí. antes eso es un punto de partida para abrirnos a la oportunidad de hacerlo diferente, ¿sabes? Ujú. Y ir un paso a la vez, ¿no? Porque como hemos hablado de Sí, varias cosas, van a decir, ay, pero todo eso tengo que hacer y lo ven así grande. no, Y no, es paso a paso y siempre el camino no va a ser lineal, ¿sí? También tenemos que no. aceptar eso, a veces vamos a hacerlo bien, a veces no tanto, pero la idea es seguir trabajando en eso, ¿sí? Ujú, Para cada vez, ya lo digo porque yo he venido trabajando mucho en sanarme, en liberarme y a veces no siempre estoy bien, pero vuelvo, retomo y sigo trabajando, ujú. sigo mirándome, sigo en el trabajo de la introspección y eso la verdad que lo va ayudando muchísimo más a uno. Yo espero contar, no estar preparada totalmente, pero sí contar con herramientas, estar mucho mejor internamente para el momento que ya me llegue la hora de ser mamá. Claro, qué bonito. Igual ya lo que estás haciendo, solamente al expandir precisamente el mensaje a varias mamitas, tú ya te estás preparando de una manera maravillosa. O sea, A mí ya definitivamente la oportunidad de hacerlo diferente. sí, hacerlo diferente, sí, aunque algunas mamás me dicen, ay, no, usted ya tiene mucho conocimiento, menos mal usted ya sabe todo lo que tiene que hacer y yo, una cosa es tener, aunque yo lo pongo en práctica con los niños que trabajo, pero una cosa ya es desde la maternidad, que 24/7, sí. exacto, y que sí tengo el conocimiento, pero yo siempre les digo, yo le pido a Dios siempre mucha sabiduría para cuando me llegue el momento y la oportunidad, porque eso no determina que lo voy a hacer perfecto, igual perfecto nunca va a ser. Es que todo es perfectamente imperfecto, o sea, Eh, todo es perfecto, pero para nuestro crecimiento y nuestra evolución. No perfecto al estándar que uno cree, sino perfecto a la sabiduría misma de la vida. Ujú, total. ¿Cómo podemos comenzar ese proceso de sanación sin sentirnos abrumados o paralizados? Es decir, que no se vaya a tirar la toalla a mitad del camino o cosas que se... Mira, yo pienso que sí o sí, primero que todo es importante que la persona sienta el llamado, o sea, que en realidad diga lo quiero hacer diferente, porque a veces incluso por el mismo miedo ni siquiera nos atrevemos. Y es como cuando a veces pasa, no, es que yo quiero que fulanito o sutanito empiece el proceso y mejor dicho, y que me lo llevo arrastrado, eso no va a funcionar.
Lo mismo que con un niño, usted niño lo puede obligar a hacer algo, a que coma algo y no lo va a hacer desde el amor, desde el cariño, desde la conciencia, todo va a ser ahí como de mala gana y eso así como que no funciona. Primero que todos que si sienten el llamado, no le cuelguen Ok. y que estén con apertura de vivir el proceso, porque vivir cualquier proceso es vivir la vida misma, o sea, a veces estás acá y a veces siente que todo lo que he hecho y todavía me está pasando esto, ¿no? Pero ¿cómo así? Si yo ya me aprendí. Y como les digo a las personas, que no se trata de aprender aquí, se trata de integrarlo aquí en el corazoncito. Ahí ya te das cuenta si lo estás haciendo diferente. Ujú. Y es tener la apertura y la disposición, o sea, si lo quiero hacer y me entrego. O sea, me entrego al proceso con subidas, con bajadas y me entrego, o sea, me entrego y digo, aquí lo hago y tomo esa determinación, porque es que pienso que igual requiere valentía, ¿sabes? Requiere valentía y quizás a veces llegan personas y te dicen, no, pero ¿para qué? Si lo que decimos ahorita, si mire, yo no he hecho nada y mire cómo tengo una familia bien chévere, no sé qué, y uno habla con los hijos y uno dice, no, es que mi papá, yo no me siento amada, no me da cariño, él, o sea, sí, o sea, siempre igual yo pienso que tanto como hijos los niños sí o sí van a vivir sus propias experiencias, van a gestar herida, por más de que nosotros nos esmeremos pues en hacerlo completamente bien, ellos van a gestar sus cosas. Ujú. Y porque igual eso ya, bueno, un proceso más profundo hace parte de su plan ánico. Y nosotros también, quizás vamos a vivir ciertas experiencias con ellos porque también nos faltan cositas por aprender. Claro. Entonces, la persona de verdad que diga, quiero empezar procesos, quiero hacerlo diferente, una entrega total. O sea, yo digo, es una entrega total y entrega no es de la mente, sino desde el corazón. Porque cuando hacemos procesos salen cosas que estaban escondidas, cositas que uno ya decía, ve, a mí esto se me había olvidado y uno dice, vea pues, pero resulta que no está olvidado aquí. Ujú. Entonces, entrega, para mí sería entrega porque no de otra manera, o sea, tener la determinación de hacerlo. Ok, bueno, me quedo con ese último mensaje, entrega y determinación, o determinación y Ujú. entrega para empezar este proceso de sanación. Sandra, este live fue muy enriquecedor, va a quedar guardado. Muchísimas gracias por este espacio. Me gustaría que para cerrar les contaras a las personas sobre tus espacios. Bueno, quiero contar rápidamente que va a ser un retiro y yo voy a estar ahí presente. Estoy muy Ay, sí. emocionada. Entonces, cuéntales un poco sobre los espacios que tú haces. Sí, pues mira, ahorita digamos los próximos eventos, el 4 de mayo vamos a tener un retiro aquí en DAPA, va a ser retiro de un día, de mañana a la noche, va a ser un espacio muy lindo donde vamos a integrar y hacer procesos a través de las constelaciones familiares, donde desde la parte inconsciente vamos a revisar quizás qué cositas de nuestra vida que nos están resolviendo de manera tan fácil, ciertos bloqueos que quizás pueden estar interfiriendo esas lealtades inconscientes que tenemos con nuestros ancestros. Es un espacio muy lindo, así que invito a la comunidad tuya, pues de que si siente el llamado también a decir, ve, quiero empezar a hacer cosas, es la oportunidad perfecta y literal empezarían con toda, como digo yo, porque ese retiro si se vas con toda, porque nos vamos es con constelaciones. Y para el próximo también mayo, 26 de mayo, tenemos un evento súper lindo que se llama Descodificando el Dinero. Ujú. Si bien es cierto pues que la energía del dinero está en el plano físico, resulta que a veces el tenerlo o no tenerlo viene desde memorias inconscientes, entonces lo vamos a manejar desde una manera muy integral, voy a estar incluso con mi esposo, con Mauricio, entonces vamos a trabajarlo de la parte inconsciente, vamos a limpiar todas esas memorias, esas creencias, todas esas limitaciones que han tenido con la energía del dinero, pero desde la parte física, Mauro les va a estar dando como herramientas para utilizarlo. Listo, porque listo, ya desbloqueé todo y ahorita lo tengo y ahorita qué hago, cómo lo administro, cómo lo manejo, cómo hago el tema de las deudas, no lo sé. Entonces lo vamos a manejar de una manera muy integral. Ese va a ser el 25, ese va a ser solamente en hora de la mañana, 25 de mayo, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier persona, digamos que sienta el llamado a empezar a hacer procesos, nos escribe por interno y por ahí pues le damos toda la información, en Ahí, especial a tu por comunidad. supuesto. Eso, ahí, por ahí le escribió, que le escribe el 25 de mayo. Ujú. Y son procesos muy bonitos, ¿sabes? Porque nos vamos a la raíz, no nos vamos a lo superficial, sino que nos vamos a la raíz. Entonces es donde podemos decir que tenemos una sanación más profunda. Ok, Sandra, muchísimas gracias por el espacio. Nos estaremos viendo ya nosotras en el Ya retiro. casi. Así, espero que pases una excelente noche y bueno, feliz de este espacio contigo. Muchas No, gracias por
Gracias a ti por la invitación, mi Julia, de verdad me alegra mucho verte, te honro y te admiro pues por lo que estás haciendo, qué lindo que puedas seguir expandiéndose el mensaje a través de esa labor tan bonita que tienes, esta misión, porque en realidad estás tocando los corazoncitos de varias mamitas y no solo de mamás, sino de familias, porque ahí estás tocando el corazón de familias enteras. Entonces, de verdad, qué bonito. No sabemos por qué a mi comunidad no le llegó la información, pero bueno, todo es Pero perfecto. yo ahí igual te voy a poner para que tú lo aceptes y Es, aparte. ahí lo compartes, porfa, lo puedes compartir ahí en las historias y yo lo replico en las historias por lo que te digo, o sea, no, definitivamente no. Pero Sí, bueno, todo es perfecto. bueno, Entonces, ahí pues nos vemos pronto y gracias por todo. ok, chao, Un que estés abracito, bien. que estés bien, chao, chao.